estos set de TV Cristiano al Encuentro con Dios para poder expresar la palabra de Dios. Y a través de estas redes sociales quisiéramos cada día llegar a vuestros corazones, hermanos, con esta bendita palabra del Señor que vamos a dar lectura en esta hora. En el libro de Samuel, el capítulo 17 del versículo 33 en adelante, dice de la siguiente manera: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Bendito sea la palabra del Señor, hermanos, que hemos tomado lectura en esta tarde, y vamos a hacer una oración para que Dios bendiga su palabra, hermanos. Señor Jesús, en esta tarde te agradezco primeramente por guiar mis pasos para estar aquí, Señor, en estos ambientes de TV Cristiana, al encuentro con Dios, para poder, Señor, expresar tu palabra. Que seas tú, Señor, quien obres a través de mí, y no sea yo con mi propio parecer, porque de nada me serviría, Señor. Mas si tú obras a través de mí, es tu palabra que llegará no solamente, Señor, a la mente, sino al corazón y hasta los tuétanos, como dice tu palabra, Señor. Oh Dios mío, sabiendo que tú obrarás a través de mí, en tu palabra gracias te doy, y en tu nombre hablaremos de ella. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos hablando con respecto a la historia del pueblo de Israel. Habíamos hablado de un personaje acerca de Saúl, y
bueno, habíamos dicho en lo anterior, en el día anterior, de que Saúl había sido desechado por Dios por cuanto no cumplía con el mensaje que Dios le enviaba a través del profeta Samuel. Dios le enviaba su palabra para que él la obedeciera, pero él siempre ponía de su parte, de su parecer. Cumplía, en otras palabras, en parte el mandamiento de Dios y en parte ponía lo suyo, porque tenía un espíritu él de avaricia que había dominado su ser y eso lo dominaba y no podía cumplir con las ordenanzas de Dios. Eso le impedía. Por eso es que Dios, hermanos, lo desechó, le dio la oportunidad, porque Dios, hermanos, nos brinda las oportunidades, nos da las facilidades para poder enmendar nuestros errores y rectificarnos. Pero cuando lo hacemos solamente de labios y no lo hacemos de corazón, no estamos dispuestos a despojarnos de todas las cosas que nos impiden llevar una vida en comunión con Dios, pues tampoco Dios nos va a permitir que llevemos una vida a medias. Y por eso tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl fue desechado. No fue confirmado su ministerio, hermanos. El reinado no fue confirmado en él. Así es que Dios escogió a otro al parecer de Dios, a la voluntad de Dios. Así es que Jehová, hermanos, le comunicó a Samuel para que vaya hacia las tierras de Belén y lleve pues una ternera para que haga un sacrificio, hermanos, de paz ahí en la ciudad de Belén. Cuando la población le preguntasen a Samuel cuando llegase, entonces él tenía que decir que venía a hacer ofrenda de sacrificio a Jehová. Y así fue. Obedientemente Samuel fue hacia las tierras de Belén, aquellas tierras donde años más tarde, siglos más tarde, iba a nacer Jesús, porque Jesús justamente nació en las tierras de Belén, de Judea. Hermanos, y fue Samuel. Y los ancianos se le acercaron, los ancianos de aquel pueblo de Belén, del pueblo de Israel, se acercaron y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? ¿O cuál es el mensaje que traes? Porque ellos vivían atemorizados cuando el profeta llegaba. O bien traía un mensaje de paz o traía una sentencia también, por cuanto no estaban haciendo las cosas bien. Pero Samuel le dijo que venía en son de paz y que venía a hacer sacrificio a Jehová y que había escogido ese lugar para hacer un sacrificio, ofrenda de sacrificio a Jehová, ofrenda de paz. Entonces se reunieron los ancianos y también se le invitó a Isaí, porque ese era el propósito de Dios, que Isaí tenía que estar ahí. Y también fueron invitados todos sus hijos para este sacrificio, para esta ofrenda de paz. Ustedes saben que la ofrenda de paz era una ofrenda de sacrificio en la cual solamente se quemaba la grosura y el resto de la carne se comía en un compartir, se participaba en un compartir. Entonces, hermanos, Isaí llamó a sus hijos, se hizo la ofrenda de paz, se cumplió con todos los requisitos y lo administró el profeta Samuel, porque él era sacerdote también y él sí tenía esa autoridad para ofrecer esta ofrenda de sacrificio.
Entonces, cuando están en esa reunión y antes de, se hizo pues el sacrificio, se hizo todo lo que estaba establecido, eh, las normas establecidas para realizar este sacrificio. Entonces se comenzó a llamar a los hijos de Isaí uno por uno, porque ese era el mandato que Dios le había dado a Samuel, que uno de los hijos de Isaí iba a ser ungido o escogido para ser el reemplazante de Saúl, del rey Saúl. Porque Saúl había sido desechado de su reinado, por lo tanto, iba a llegar un momento en que él iba a dejar el reinado. Su reinado no era perpetuo, no era eterno, por cuanto no había hecho conforme Dios le ordenaba. Entonces, hermanos, vemos aquí que cuando Samuel ve a Eliab, el hijo mayor de Isaí, porque él fue el primero que se presentó a la presencia de Samuel, cuando él lo vio y comenzó a observarlo detalladamente y esperaba pues la respuesta de Dios, porque según a su parecer él vio que este hijo de Isaí, el hijo mayor, el primogénito, Eliab, tenía cualidades, según Samuel lo vio, era alto, tenía un porte principesco, o sea, tenía talla, tenía digamos, su personalidad, sí daba para ser un rey, ¿no? O sea, tenía personalidad también, tenía altura, era corpulento, era de hermoso parecer. Y todo eso miró Samuel y dijo, este va a ser. Y esperó la respuesta de Dios. Pero Dios le dijo que no era él. Y le hizo ver a Samuel que Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué había visto Samuel? Había visto la parte exterior de la persona. Él miró que tenía buena talla, tenía porte de guerrero, tenía buena personalidad, buena apariencia, era hermoso. O sea, miró las partes exteriores, porque eso fue lo que se miró cuando escogieron a Saúl. Entonces, hermanos, pero Dios le dijo que Él no mira lo que mira el hombre, sino Él mira más allá, la parte interna, el alma. Él mira los valores, mira lo que nuestros ojos no pueden ver. Así es que Él no era. Y así como el primer hijo, pasó el segundo, pasó el tercero, y ninguno de ellos era. Entonces Samuel se preocupó. Entonces, ¿quién iba a ser? Si ya pasaron los 3 hijos. Y un poco decepcionado Samuel le pregunta a Isaí, al padre, ¿estos son todos tus hijos? ¿Los que están aquí? ¿O tienes alguien más? Bueno, Isaí le dice, bueno, sí, falta uno, el que está pasteando las ovejas. O sea, casi como que no se tomaba interés por David, porque David era un pastor de ovejas, su apariencia de repente no prestaba todas las garantías como para ser un rey. Y como era pastor de ovejas y se dedicaba más a pastoreo de las ovejas, entonces el padre poca importancia le dio en llamar a su hijo, a David también, para que esté presente, ¿no? Pero entonces Samuel le dijo que lo manden traer, mándenlo llamar, porque no probaremos del compartir si es que él no ha llegado. Así es que se apresuraron a traerlo, y cuando lo trajeron, entonces, hermano, Samuel pudo ver en este joven, personalmente, él pudo ver
era un joven sencillo. No había en él rasgos de arrogancia ni vanidoso. Bien sencillo. Entonces él pudo entender. Y él dijo, este va a ser el escogido. Y Dios lo confirmó. Toma tu cuerno y úngelo, porque este será mi escogido, en la cual le reemplazará a Saúl. Él será el futuro rey del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, Samuel lo ungió a David. Y a partir de aquel entonces el Espíritu de Dios posó sobre David, donde él se sintió más fortalecido. David no era cualquiera. David era un joven que vivía en el temor de Dios. David era un joven que se inspiraba en la creación de Dios para componer sus alabanzas, sus temas, sus poemas y darle un cántico, un tono, y alababa a Dios. Tocaba una hermosa arpa. Él era un compositor y componía sus melodías porque tenía a Dios dentro de su corazón. Y mucho más cuando fue ungido o escogido, hermanos, por Dios, preparado, y posó sobre él el Espíritu de Dios en su vida. Las inspiraciones fueron más divinas todavía, hermano. Y así fue. Fue ungido. Samuel terminó la ceremonia, terminaron el compartir, y Samuel se retiró y se regresó al lugar donde él vivía, en Ramá. No contó nada del asunto. Él no dijo que él ha sido ungido para rey, no, nada. Se mantuvo en silencio. Solamente Samuel y Dios conocían de este secreto. Así es que ni sus hermanos, nada. Ellos podían imaginarse, pero ellos no sabían nada con respecto al ungimiento de David, que había sido ya escogido para ser el reemplazante del rey Saúl. Entonces, hermanos, pasó este asunto, todos regresaron a sus labores, y la Biblia nos sigue narrando la historia de David. David volvió nuevamente al campo a seguir pastoreando sus ovejas. Pero a partir de aquel entonces, cuando él fue ungido, hermanos, eso sí, había una diferencia. Había más de él, había más unción, había más fuerza espiritual. Porque cuando uno es ungido, hermanos, o sea, separado para servirle a Dios, hermanos, es porque hay algo especial que tenemos que hacer para Dios y Él nos escoge. Entonces el Espíritu posa sobre nosotros y las cosas que hacemos, las hacemos bajo la voluntad de Dios. Esto era lo que estaba sucediendo entonces con David. Bueno, la Biblia nos narra la historia, hermanos, y nos cuenta que los hijos de Eliab habían ido a la guerra. Porque los filisteos, hermanos, siempre eran los enemigos del pueblo de Israel, y Saúl había declarado la guerra a los filisteos. Entonces se habían unido en un campo de batalla y se habían enrolado a este ejército los dos hijos de Isaí, los hermanos de David. Bueno, pues su padre, preocupado el padre por sus hijos que estaban en el ejército de Israel, justamente para entablar esta guerra con los filisteos, le mandó
a David para que vaya a visitar, a ver a sus hermanos y le traiga noticias cómo están sus hermanos allá. Entonces David muy bien se alistó, dejó el pastorado de ovejas, lo dejó encargado, y él, para cumplir la misión que su padre le estaba enviando. Eso era en el sentido natural. Pero aparte, en el sentido espiritual, los ángeles de Dios tenían una misión especial también para David. Porque David estaba yendo a ese lugar no por cosas de la casualidad, sino porque Dios también lo estaba enviando a ese lugar, porque allí Dios iba a obrar a través de David. Porque David, hermanos, ya era un joven escogido para Dios, era el instrumento de Dios, y entonces Dios iba a obrar a través de él. Aparte que su padre le enviaba una comisión para ver a sus hijos, Dios también utilizó a sus ángeles para enviarle en una misión, porque él tenía una labor espiritual que hacer allí en ese lugar. Bien, David se va. Y cuando llega, hermanos, justamente sus hermanos estaban pues en el campamento, ya en el campo de batalla. Justamente ya estaban listos para la guerra. Pero ¿qué pasaba? Cuando él llegó, la Biblia nos narra, hermanos, que él llega a ese lugar y llega hacia sus hermanos, buscando a sus hermanos, y se fue hasta el lugar del campo de batalla donde estaban sus hermanos, porque él quería verlo a sus hermanos. Y cuando él llega ahí y está conversando con sus hermanos, entonces se escucha una voz provocadora de un personaje que nos habla la Biblia llamado Goliat, que pertenecía al ejército de los filisteos. Este personaje llamado Goliat era un hombre gigante, dice la Biblia, porque medía 6 codos de altura, 6 codos y un palmo, dice la Biblia. O sea que este hombre medía aproximadamente cerca de 3 metros, hermanos, de altura. Era un gigante. Y este hombre era el que salía al frente antes de que salga el ejército. Él era el que salía y provocaba al pueblo de Israel. ¿Para qué vamos a pelear? Vamos a agarrarnos a pelear todos. Y hacía él el reto y el desafío. Si dentro de ustedes hay una persona que pueda pelear conmigo, ¿para qué vamos a tener que estar peleando todos? Si él me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo le venzo al que pelea conmigo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Así de simple, sin que haya más derramamiento de sangre. Esto era la provocación que hacía. Y ya cuando David había llegado, ya habían pasado varios días, muchos días, 40 días era ya que estaba pasando esta provocación. Y dice que cuando los soldados del ejército de Israel escuchaban esta voz provocativa de este filisteo, ellos temblaban. Comenzaban a temblar y a tener miedo, y nadie se atrevía a decir: yo enfrentaré a ese hombre. No había nadie, todos temblaban, aún hasta los hermanos de David. Y entonces, como las provocaciones eran continuas, esto le fue irritando a un celo, hermano, le fue provocando a un celo a David, hermanos. Hasta que llegó el momento y él comenzó a averiguar, a preguntar: ¿quién era ese incircunciso que estaba provocando al ejército del pueblo de Dios?
Y comenzó por ahí a indagar, a preguntar. Algunos no le daban importancia, como lo veían que era un mancebo, un joven, que todavía estaba un muchacho, un adolescente. Casi que como no le daban importancia. Y su hermano le recriminó, le llamó la atención. ¿Por qué has dejado abandonado las ovejas de mi padre? ¿Para qué te has venido acá? Te has venido solamente para averiguar, para indagar, para eso has venido. Regrésate a donde has estado. O sea, lo minimizó. Pero David, él no estaba actuando en una forma arrogante ni vanidosa, con sencillez y humildad de corazón. Él trató de averiguar, porque él tenía fe y confianza en Dios. Y él no miraba la estatura de este gigante. Hermanos, porque cuando tenemos esa fuerza espiritual de Dios, el temor, hermano, no puede invadir nuestro ser. Así es que no miraba su estatura. Él miraba que Dios es más poderoso que ese hombre. Y él ponía su confianza en Dios. No se aferraba a su propia confianza. No se aferraba a él mismo. Él sabía que Dios iba a obrar a través de él. Entonces, hermano, así es que averiguó bien. Y bueno, y por ahí estas conversaciones le llevaron al rey Saúl. Hay un joven que está indagando que quién es ese gigante y que él es como que quiere pelear con él. Algo nos da a entender. Y entonces el rey Saúl le mandó llamar. Y se presentó. David se presentó y le dijo pues el rey, le dice, pero cuando lo ve, también lo vio que era un joven y su porte de él, pues su fisonomía, ¿cómo le puedo decir, hermanos? Era de pastor, él era un pastor de ovejas, su vestimenta, todo como pastor de oveja. No tenía pues una fisonomía de guerrero, no, nada de eso, él era un simple pastor. Y eso también miró Saúl y trató de hacerle disuadir, o sea, hacerle desistir, en otras palabras, de su buena voluntad. Claro, hijo, yo sé que tú tienes buena voluntad, yo sé que tu deseo es bastante, pero no estás preparado para enfrentar. Ese hombre es un guerrero. Ese hombre está preparado con anticipación para estas guerras, hijo. Tú eres un pastor de ovejas, tú no puedes, no sabes. O sea, trató de minimizar a David, mirándole su condición. Qué pena, hermanos, cuando a veces miramos solamente las cosas naturales, pero no vemos las cosas espirituales, no vemos que el poder, hermanos, de Dios está en nosotros y que en el nombre del Señor podemos hacer muchas cosas. No miraba esto Saúl, porque Saúl también desconocía la palabra de Dios. Llevaba una vida a medias y por eso no podía discernir las cosas espirituales. No podía discernir que este joven, este mancebo, era enviado por Dios para poder avergonzar, hermanos, a su pueblo. Tantos guerreros que había ahí preparados con anticipación, pero todos temblaban cuando escuchaban la voz de este hombre llamado Goliat. Pero este jovencito no, porque había puesto su confianza en Dios. Es un ejemplo para nosotros, hermanos, que por más fuerte que sean las pruebas, pongamos nuestra mirada primeramente en Dios, porque Él nos habla de todas las cosas buenas que tiene para nosotros, hermano. Así es que David insistió, le relató la historia. Sí, es cierto, yo soy un pastor de ovejas, pero sabe mi rey, cuando el oso, el león o otro animal feroz viene y me arrebata una de mis ovejas y se las lleva, yo lo sigo,
yo lo persigo y lo enfrento y le rescato. Y si ese animal me ataca a mí, Señor, yo le mato a ese oso, a ese león, lo mato. ¿Y cuánto más si a este oso, a este león le he matado? Le he abierto la quijada cuando no ha querido soltar la presa, cuando se lo he llevado a mis ovejas. Yo le he abierto la quijada y le he arrancado su quijada. ¿Cuánto más a este incircunciso que está provocando a Jehová, al capitán del ejército, del pueblo de Israel? Entonces Saúl le dijo, bueno, hijo, entonces irás, pues le enfrentarás. Bueno, y entonces el rey Saúl le dio su vestimenta de guerrero. Lo vistió, pues, como se viste un guerrero para salir a la lucha y enfrentarle a este Goliat, porque Goliat también estaba vestido como guerrero. Y David salió y se fue caminando como pudo, avanzó ciertos pasos, y el pueblo de Israel mirando, ¿no?, atento ahí viendo. Avanzó unos pasos y como que se detuvo David. Y el rey Saúl también estaba ahí mirando, el pueblo de Israel, los soldados mirando. Y cuando lo ven, que él se para, mira para atrás y da media vuelta y se regresa. Oh, movieron su cabeza y dijeron, ha desistido. No, ¿qué va a poder? Claro, ya habíamos visto que él ha tenido miedo, por eso ahora se regresa. Eso era lo que ellos pensaban. Eso es lo que nos pone a nuestra mente el diablo, lo primero. Pero David no se regresaba porque se estaba acobardando o porque el miedo lo dominó. No. David se estaba regresando porque ese armamento, esa vestimenta de guerrero que le habían puesto, le impedía caminar porque era pesado y él no estaba acostumbrado a eso. Entonces por eso es que él se regresa. Y se regresa a Saúl y le ruega y le dice, mi señor, yo no puedo caminar con este armamento porque nunca lo he practicado. Solamente quiero ir así conforme yo estoy y lo voy a enfrentar a este incircunciso. Entonces él mismo se quitó esa armadura, se sacó, le sacaron, y el caso es que solamente él tomó su cayado, su honda y su talega, su bolsa para guardar las piedras, que él escogió 5 piedras y con eso salió al frente de batalla para enfrentar al enemigo. Bueno, cuando comienzan a acercarse, entonces Goliat también muy audazmente, atrevidamente, él sale al frente avanzando para enfrentarse, porque de repente él pensó que nadie se atrevía, pero conforme se va acercando y se van acercando más tanto David como el filisteo, entonces lo puede distinguir el filisteo y lo ve que era un joven, era un adolescente. Y lo mira, su porte, un pastor de ovejas. Y él se sintió minimizado, burlado. Se sintió como que si lo habían mandado a él para burlarse de él. Lo habían mandado a este joven. Lo miró en poco. Y por eso es que él desfogó, mofándose, dice la Biblia. ¿Soy acaso yo perro para que vengas a mí con esa vara, con ese cayado, con esa onda? Tú estás acostumbrado de repente a pastorear tus ovejas por ahí y me consideras a mí que soy un perro.
pues ahora te mataré. Lo amenazó, palabras amenazantes en su furor. Goliat expresó eso, pero David tampoco no se quedó. Y le dijo, tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina, vienes con toda la armadura para enfrentarme. Pero una cosa te tengo que decir, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has provocado. Y hoy Jehová mi Dios me entregará en mis manos, y yo te cortaré la cabeza y le daré a las aves del campo para que se alimenten. Entonces, hermanos, entablaron, y en su cólera, en su furor, miren, hay que darnos cuenta, no hay que perder los detalles. En su ira, porque se sintió burlado Goliat, el salir a pelear, tremendo hombre gigante, salir a pelear con un muchacho, con un jovencito. Por eso él se confió en su propia prudencia y en su cólera levantó el yelmo que cubría, hermanos, esta parte de acá de adelante del casco. Lo levantó. O sea, él estaba bien seguro de su victoria. Él estaba bien seguro que este muchacho lo iba a matar. Lo iba a matar a este muchacho. Miró la parte superficial, pero no se dio cuenta que este jovencito venía investido del poder del Espíritu de Dios. Así es que avanzaron. David preparó su honda, puso una piedra y lo lanzó en el nombre de Jehová. Esa piedra, hermanos, fue llevada por los ángeles. Ellos fueron los que guiaron esa piedra que tiró David. ¿Y dónde le cayó? Justamente en la parte que había levantado David, Goliat del yelmo. Le cayó acá en toda la frente. Se hundió la piedra, vino con tanto ímpetu, con tanta fuerza, que se le clavó acá en la frente. Y eso le hizo tambalear a Goliat y se cayó. Esa era la oportunidad. David inmediatamente no le dejó reaccionar a Goliat. Corrió y sacó su propia espada, y con su propia espada, hermanos, lo degolló, le cortó la cabeza. Y al cortarlo, y entonces, hermanos, cuando el pueblo estaba viendo, el pueblo de Israel, los soldados, al ver que David había cortado la cabeza y lo levantó la cabeza con su mano en alto, entonces el pueblo de Israel se sintieron motivados y persiguieron a los filisteos. Hermanos, ¿qué nos enseña este mensaje? ¿Qué contraste podemos ver entre Saúl y David? David conocía de la palabra de Dios. Saúl no conocía la palabra. David había sido instruido en el conocimiento de la palabra de Dios. Saúl llevaba una vida a medias. ¿Se da cuenta cuán importante es conocer la palabra de Dios? Entonces, cuando eres usado por Dios para hacer una obra de bien, ya no eres tú, es Dios el quien está haciendo la obra en ti. Esa piedra que fue lanzada a través de esa onda, hermanos, esa fuerza, era la fuerza del Espíritu Santo que estaba obrando y llegó y penetró en la frente de Goliat. Es Dios el quien hace la obra.
Así es que, hermanos, por eso es importante prepararnos en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, profundizarnos, aprender de ella. No tomemos este libro tan solamente para llevarlo e irnos al culto, luego regresar y ponerlo en nuestro aparador, en nuestra mesa, en nuestra vitrina, y así llegar el otro día de culto y volverlo a agarrar. No, hay que escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar es investigar, hermanos, ir más allá, esforzarnos. ¿Sabes? A Dios le agrada cuando nos esforzamos, porque es ahí donde Él nos brinda las facilidades para poder entender su palabra. Hermanos, Dios bendiga en esta tarde la meditación de la palabra, esperando, hermanos, que estos ejemplos nos hayan podido servir para nuestra vida en este tiempo, nuestra vida espiritual. Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Agradecemos a nuestro hermano pastor Sixto Gómez Ayala por ser el portavoz del mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos saludar a nuestros hermanos de la iglesia Jehová de los Ejércitos, Luis Serna Reyes, que nos están viendo. Gloria sea al Señor. Nuestros hermanos de Jehová de los Ejércitos dice: bendiciones, pastor, Dios me le ayude y les fortalezca, dad cada día su vida y su ministerio. Gracias, mis amados hermanos de la iglesia Jehová de los Ejércitos. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo. Luis Reyes, Serna Reyes, permítame compartir la bendición de mi Padre Jehová desde aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios me lo bendiga. Aleluya. Agradecidos a Dios porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero invitar para este domingo 13. Este domingo 13 estará predicando a la 1 de la tarde el pastor Elmer Flores Liñán. Él es pastor de la iglesia Puente de Sanidad y Salvación, que está ubicado en La Unión, Chimbote, Ancas, Perú. Gloria sea a nuestro Dios. Y no se olvide que todos los días de lunes a domingo a las 10 de la noche a 11 estamos saliendo con el programa Con Guitarras de Madera Alabamos a Jehová. Temas muy especiales para este programa, que queremos y deseamos que Dios levante los talentos que tienen los ministerios de alabanza para que vuelvan a desempolvar los instrumentos y vuelvan a tocar en la casa de oración alabanzas que lleguen hasta la presencia de nuestro Dios y traigan las bendiciones para las almas que le escuchan. Han desaparecido los hermanos que tocaban la guitarra, la bandolina, el violín. ¿Dónde están los acordeones? No se ven. ¿Qué pasó con los maestros que tocaban? Una pregunta muy especial. ¿Sabe usted qué pasó con los maestros que tocaban los instrumentos? Respóndanos en el horario de 10 a 11 de la noche. De repente pueda ayudarnos a poder entender. La gloria sea a nuestro Señor. Vamos con un tema para la gloria del Señor y para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gloria sea a nuestro Dios. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, y que siendo yo pecador,
escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le hago, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crea que estoy loco. El día en que no alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Bendito sea su nombre, Señor, porque mi vida has salvado. Y en este día yo te alabo. Que Él reciba toda la gloria en este lugar. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, ay, que siendo yo pecador, sí, Señor, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no lavo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no lavo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crea que estoy loco. Sí, Señor. Yo te digo santo, ay, santo, santo. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Qué hermosa alabanza cuando se prepara, cuando se juntan los instrumentos y acompasan y dan notas agradables al oído, que puede entrar hasta el corazón y puede refrescar el alma, porque viene con la bendición de Dios. Alabado sea nuestro Señor, bendito sea nuestro Dios. Que cada uno, ahí en su lugar donde está, pueda recibir el mensaje que tiene cada alabanza para poder encontrarse con Jesús de Nazaret. El único que tiene la autorización y el poder para perdonar los pecados de la humanidad y salvar el alma del infierno. Aleluya. Desde aquí anunciamos y predicamos el mensaje de salvación a través de Jesús, nuestro Redentor, el único que puede salvar a la humanidad, el que está preocupado, el que está siempre atento allí para escuchar la voz de aquel que le clama y se arrepiente de corazón. Bendito sea nuestro Dios. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias a nuestro Dios. Vamos con otro tema para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de vosotros medite, hermano, en lo que Dios le dice acá a través de cada alabanza. Recoja las bendiciones del Señor, póngale atención, no pierda su tiempo, saboree la presencia de Dios a través de la alabanza. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo.
alabaré con todo mi corazón, porque tu nombre es grande, Jehová. Tu gloria brilla en el cielo y en la tierra, y en las batallas no hay quien te pueda ganar. Yo soy Jesús, el mismo Dios, el poderoso. Nadie se burlará de mí. Castigaré a todos los orgullosos y salvaré a los que me sirven a mí. El mandamiento que dice su palabra, que solamente a Él deben adorar, porque Él no acepta que sigan adorando dioses de yeso, de madera y de metal. Hacen fiestas, hasta le piden milagros a esos dioses que no pueden caminar. Ellos no entienden, no te miran y no hablan. Son dioses muertos, no te pueden ayudar. No te harás imagen de ninguna cosa que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Solo hay un Dios que domina donde quiera. Toda la gloria y la alabanza es para ti. Y yo te canto en señal de gratitud. A todo el mundo en alta voz puedo decirle: no hay otro Dios que sea tan grande como tú. Soy Jesucristo, el mismo Dios, el poderoso. Nadie se burlará de mí. Castigaré a todos los orgullosos y salvaré a los que me sirven a mí. El mandamiento que dice su palabra, que solamente a Él deben adorar, porque Él no acepta que sigan adorando dioses de yeso, de madera y de metal. Hacen fiestas, hasta le piden milagros a esos dioses que no pueden caminar. Ellos no entienden, no te miran y no hablan. Son dioses muertos, no te pueden ayudar. No te harás imagen de ninguna cosa que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Solo hay un Dios que domina donde quiera. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Qué hermosa alabanza, recordar esos tiempos mozos cuando se tocaban de todo clase de música para alabar a nuestro Dios. Espero que despierte la iglesia y empiece a usar la alabanza, que es un medio como adorar a Dios y comunicarse con Él, porque Dios mora en medio de la alabanza. Bendito sea nuestro Señor. Y quiero invitarles para este domingo 13 a la 1 de la tarde, estará predicando desde nuestro sede de televisión el pastor Elmer Flores Lineán. Él es pastor de la iglesia Fuente de Sanidad y Salvación, que está ubicado en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Son las 2:01, así que pasamos a retirarnos. Vamos con el último tema, luego enlazamos con el programa grabado hasta las 3 de la tarde. Con nosotros será hasta las 5 de la tarde con el programa en vivo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Aleluya.
deja que viva junto a ti y no me abandones en ti. Hay esperanza y paz para mi alma en ti. Hay esperanza y paz para mi alma. Deja que viva junto a ti y no me desampares. Deja que viva junto a ti y no me abandones en ti. Hay esperanza y paz para mi alma en ti. Hay esperanza